Puede chocar que sea un seglar el que esté hablando aquí a muchos seglares. Puede chocar, ¿eh? Pero es necesario que los seglares, que somos el 99% de la Iglesia, pues vayamos tomando cartas en el asunto y asumiendo responsabilidades. Claro que para eso hace falta tener una pequeña preparación, por lo menos. Llevamos 2 años largos de encerramiento casi obligatorio en casa. Estamos pasando pues esta terrible enfermedad, contagio, esta pandemia que nos ha obligado a permanecer tanto tiempo encerrados en casa. Yo puedo decir que durante estos 2 años, atendiendo a mi negocio, pues prácticamente era negocio y casa, negocio y casa. Era lo que hemos hecho pues prácticamente casi todo el mundo. Pero al estar tanto tiempo en casa, pues me ha servido también pues para tener un poco más de tiempo y dedicarme a repasar, releer, estudiar, conocer, meditar la palabra del Señor. Me ha estado acompañando, pues si ya nos acompañaba antes a lo largo de la vida, pues estos 2 años pues nos ha acompañado más intensamente. Es decir, que de alguna manera también nos ha venido bien este tiempo. Y hay un capítulo que es el que más me ha acompañado y el que más consuelo me ha dado en todo este tiempo. Hemos visto la muerte muy de cerca. Vecinos nuestros se han ido a la chita callando. Hemos estado realmente al borde del precipicio, humanamente hablando, pero la palabra de Dios nos consuela. Y hay un capítulo, 2 capítulos, mejor dicho, en el libro del Apocalipsis, que me han ido acompañando a lo largo de estos 2 años. Los he meditado pues bastantes veces. Es el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Hay un personaje, que es el que escribe el libro, Juan, que se le abre el cielo y ve a través de la puerta que se le ha abierto en el cielo. Dice que en el cielo vio un trono y en ese trono había alguien sentado. No pone el nombre. Ese que está sentado en el trono. Esa imagen ha sido la que me ha acompañado en todo momento. El autor, el profeta que ve todo eso, dice, el que estaba sentado en el trono estaba rodeado 7 espíritus delante de él, 4 vivientes, 24 ancianos y miríadas y miríadas y miríadas de ángeles. Y todo estaba concentrado en ese punto del cielo, el trono y el que estaba sentado en el trono. Y de pronto aparece un cordero que se pone al lado del que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono le da un rollo, un libro, con 7 sellos. Y le dice, toma este libro, toma este rollo con los 7 sellos. Tú eres el único digno de abrir este libro. Esta imagen me ha dado un enorme consuelo a lo largo de estos años, porque ver cómo la historia, con todos sus acontecimientos, está en manos del que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y el Cordero degollado, pero de pie, vivo, que es el que domina la historia. Y hay una frase que se repite a lo largo del libro, tanto aplicado al Padre como al Cordero, que dice así, yo soy el Alfa y la Omega. Es una de las frases que dirá el sacerdote en el cirio pascual la noche de la vigilia. El sábado santo por la noche, cuando comience la vigilia, dirá esas palabras en el cirio pascual. Y he podido vivir esta expresión en estos 2 años. La he comprendido perfectamente. Cuando Dios dice, yo soy el Alfa y la Omega, quiere decir
que Él es el que comienza la historia y el que la termina, que en medio del principio y del final aparecen muchos personajes, muchos acontecimientos, muchas desgracias, pero ninguna tiene la última palabra. Pueden aparecer personajes en nuestra historia, personajes que se creen superiores a Dios. Incluso nosotros podemos pensar, estos acontecimientos superan la capacidad de Dios, superan el poder de Dios, pero eso no es así. Dios es el alfa y la omega. Dios abre la historia y termina la historia. No hay ningún personaje intermedio que tenga más poder que Dios. Esto es una experiencia que hemos podido realizar en ese encuentro con la palabra. Por lo menos lo hemos aprovechado en ese sentido, ¿eh? Y nos da pues una gran esperanza de ver que la historia tiene un final y un final feliz, porque está en manos de Dios, no está en manos de los hombres. En este lugar tan hermoso, en esta basílica, me ha impresionado realmente pues el altar con todo lo que lleva ahí detrás. No la conocía muy bien esta basílica, ¿no? Pues siempre pienso lo que son las basílicas, lo que son los templos. Hace 2 domingos se leía en el ambón la lectura de las tentaciones de Jesús. Y una de las tentaciones, el demonio le dice a Jesús: yo soy el dueño de todos los reinos de la tierra. El demonio se presenta tal y como es. Soy el dueño de todos los reinos de la tierra y si me adoras, te los doy. Es una de las tentaciones que tuvo Jesús. Ahí está muy claro quién domina en el mundo. En el mundo, en este transcurso de la historia, hay una criatura que le hace cara a Dios, que parece en un momento determinado que tiene más poder que Dios, que Él es el que controla todo lo que acontece en la historia. Sin embargo, Jesús nos cuenta una parábola que dice: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría atento. Y el Señor vino, le hizo un boquete al ladrón y le quitó el ajuar al ladrón, al dueño de la casa. Ese ladrón es Jesús. Jesús ha venido en este mundo y le ha quitado espacio al demonio. Una basílica, ¿qué es? Un templo, ¿qué es? Es un espacio que Jesús ha conquistado para su reino. En este lugar, en este espacio, en este lugar, en un momento tan hermoso, aquí el que domina es Jesús, el que está sentado en el trono y el Cordero. Y aquí se escucha la palabra del Señor, no se escuchan las tentaciones del demonio, no se escucha el proyecto del demonio, de Satanás, sino que aquí en este lugar se predica la palabra de Dios. Es un espacio arrebatado al dueño del mundo, al príncipe del mundo. Es un lugar de conquista. Y los que nos reunimos aquí somos personas conquistadas por el Señor para poder adorar y escuchar su palabra en este lugar. Bueno, pues dicho esto como pequeña introducción a la charla, pues vamos a centrarnos en el tema de esta noche. Es un tema que tiene que ver con la lectura del domingo en la misa. Es la lectura que leíamos en todas las parroquias. Se escuchó la lectura de la transfiguración del Señor. No lo voy a repetir todo lo que allí ocurre, porque ya lo explicarían bastante bien aquí desde el ambón, en la homilía. Pero sí que me voy a centrar en 2 cositas. Los que aparecen en ese momento alrededor de Jesús eran Moisés y Elías, la ley y los profetas. La ley y los profetas tienen una función histórica de haber preparado, anunciando la venida del Mesías. La ley es lo más importante para el pueblo judío, pero la ley anuncia que va a venir alguien después de ella. Y los profetas, que no son tan importantes para el pueblo judío porque lo más importante es la ley, los profetas anuncian la llegada del Mesías.
Moisés y Elías se concentran en Jesús y de pronto una nube les cubre a los discípulos y a Jesús y desaparecen Moisés y Elías y se oye una voz. Es la voz del Padre y la voz del Padre Dios que dice esta frase: este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. A veces cuando le digo a la gente de las parroquias, el Padre Dios en el Nuevo Testamento solo nos ha dado un mandamiento. En el Antiguo Testamento aparecerán cientos de mandamientos, pero en el Nuevo Testamento el Padre solo nos ha dado un mandamiento. Enseguida pensamos, ¿cuál será el mandamiento que el Padre Dios nos ha dado? Que nos amemos los unos a los otros. Eso lo dio Jesús, no lo dio el Padre. El Padre Dios solo nos ha dado un mandamiento a los discípulos de Jesús: escuchadle. No van a encontrar otro mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a partir de Jesús, Moisés y Elías desaparecen. Cuando el Padre termina de decir esa frase, escuchadle, la nube desaparece y Jesús se encuentra solo con sus discípulos. Los discípulos acaban de oír esa frase: escuchad a mi Hijo. A partir de ese momento, en la historia del cristianismo, nosotros solo tenemos una obligación, que es escuchar la palabra del Señor. Escuchar lo que nos dice Jesús. Jesús se convierte en la palabra definitiva de Dios Padre. San Juan tiene una frase parecida en su Evangelio, cuando dice en el prólogo de su Evangelio, cuando dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Nosotros estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento y sabemos que el Señor se aparecía muchas veces en el Antiguo Testamento. Por eso nos choca mucho cuando San Juan dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Fíjense bien, nadie jamás en la historia del hombre, en toda la historia, ha visto nunca a Dios. Se habrán visto representaciones, luces, se habrán visto ángeles, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Eso nos lleva a una conclusión, y es que cualquiera que nos hable en nombre de Dios, le tendríamos que preguntar: ¿tú has visto a Dios? No podemos prestar oído a cualquier persona que venga a hablarme en nombre de Dios. Me tendrá que mostrar que Él tiene una experiencia directa de Dios. De entre todos los que han dicho que han encontrado a Dios y nos hablan en nombre de Dios, de entre todos, para nosotros, al único que le prestamos oído es a Jesús. ¿Por qué? Porque Él viene desde el seno del Padre. Él ha conocido personalmente al Padre y nos habla de lo que Él ha vivido con el Padre. Jesús es para nosotros, en una palabra un poco rara, técnica, es el exegeta de Dios. Este título es aquella persona que sabe explicarme algo porque lo ha vivido experimentalmente. Jesús ha tenido una experiencia directa del Padre y Él nos habla en un lenguaje humano de esa experiencia que ha tenido con Dios y nos da a conocer el verdadero rostro del Padre. Todos los demás que hablan en nombre del Dios en toda la historia, no tiene nadie ninguna experiencia directa de Dios. Ante Jesús se tienen que callar todas las voces. Por eso el Padre nos dijo a nosotros: solo tenéis que escuchar a mi Hijo. Él es el único que está autorizado en este mundo a hablar en mi nombre. Y es al único al que tenéis que abrirle el oído. Escuchadle.
Hay una palabra que utilizaban los padres y que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia de la Iglesia, pero son palabras que caen en el olvido y sería bueno por recuperarlas, ¿no? Son expresiones en latín que se utilizaban durante siglos, pero se han olvidado. Pero siempre hay alguien que nos la recuerda. Hay una frase muy bonita, y que me gustaría repetirla para que nos sonara aquí también, ¿no? Los padres de la Iglesia y los teólogos medievales llamaban a Jesús, lo llamaban el verbum abreviatum. ¿Qué significa eso? Verbum es palabra y abreviatum es palabra condensada, palabra resumida, palabra apretada, abreviada. Cuando Dios está en su trono, en esa imagen imponente del Apocalipsis, Dios sentado en su trono sólido, donde no puede ir nadie a arrebatarlo. Cuando Dios pronuncia una palabra, tiemblan las columnas del universo. Los ángeles se esconden, todo el mundo se pone temeroso ante la palabra de Dios. Pues esa palabra tan potente de Dios, capaz de crear las galaxias, esa palabra se ha condensado y se ha hecho pequeña al encarnarse el Verbo de Dios en nuestra historia, en un hombre como nosotros. Ese hombre, que es la palabra hecha carne, no es un hombre mudo, le encantaba hablar. Era un predicador nato, un maestro de vocación y de oficio. Era un hombre que vino enviado por Dios Padre para entablar un diálogo con la humanidad. Dios Padre solo tiene una palabra, no tiene dos palabras, solo tiene una palabra. Y esa palabra es su Hijo, el Verbo, el Logos. Y esa palabra la pronuncia el Padre en la historia y la encarna dentro de una mujer. Nace como uno de nosotros, se hace pequeñito, la palabra se abrevia, se condensa, pero luego va creciendo, va aprendiendo un idioma humano. Aprendió el arameo, aprendió el hebreo, aprendió el griego, un poquito de esos idiomas. Tenía un idioma matriz. El Señor nos habla en un lenguaje humano toda la experiencia acumulada que Él ha tenido directamente de Dios. Escucharle a Él no es escuchar a cualquiera. Por eso nos dice el Padre en su único mandamiento: escuchad a mi Hijo. Si Dios nos manda su palabra a este mundo para entablar un diálogo con nosotros, ¿cuál será la respuesta por parte nuestra? Y aquí ya empezamos a hacer aplicaciones. Si Dios quiere entablar un diálogo personal con cada uno de nosotros y para eso manda a su Hijo al mundo, ¿cuál debe de ser la postura nuestra ante esa oferta de diálogo que Dios nos quiere hacer a nosotros, nos hace? La actitud correcta ante el ofrecimiento por parte de Dios al enviarnos a su Hijo es, conocen ustedes la página del Antiguo Testamento, cuando aquel muchacho estaba en el templo acompañando a un sacerdote mayor y se estaba formando para sacerdote. Aquel muchacho se llamaba Samuel y Dios le llamaba por la noche y le decía: Samuel, Samuel. Pero Samuel no sabía quién le estaba hablando y se iba a ver al sacerdote. Y cuando el sacerdote se dio cuenta de que él no era el que estaba llamando, le dice: si vuelves a oír esa frase, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuál es la actitud correcta ante la oferta de diálogo por parte de Dios? Pues la actitud correcta es la escucha. O lo que es lo mismo, la fe. La fe es la actitud correcta que debemos de adoptar nosotros ante el ofrecimiento que Dios nos hace de entrar en diálogo
aquí y ahora con nosotros. La fe entra por el oído. Es necesario tener el oído limpio. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. El cristiano es un oyente de la palabra. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Pero para escucharla necesitamos unas condiciones. ¿Cuáles serán esas condiciones para que la palabra de Dios no entre por un oído y salga por el otro, sino que la palabra caiga como la lluvia que cae en tierra y produce y germina las semillas y los frutos? Una palabra que dé fruto, que sea eficaz dentro de nosotros. Pues hay varias condiciones. El Señor mismo nos pone una parábola en donde compara su actividad con la de un sembrador y llama a la semilla del sembrador, dice, la semilla es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que pronuncia el sembrador, que es Él, cae en diversos terrenos. Y rápidamente podríamos explicar esos 4 tipos de terreno. No hace falta alargarnos mucho para explicarlos. El primer terreno es un camino. Cae la palabra de Dios en el camino. El camino es un lugar duro, es un lugar de paso, es un lugar donde todo el mundo pasa y además los pájaros ven enseguida la semilla que cae en el camino. ¿Qué simboliza el camino? Pues el camino simboliza directamente, simboliza un corazón duro, un corazón soberbio, un corazón egoísta. Son esas personas que te dicen, ¿qué me va a decir a mí Dios que yo no lo sepa ya? Son personas que te pueden decir cosas como esta. Si Dios me hubiera oído a mí cuando creó el mundo, hubiera creado el mundo de otra manera muy diferente, pero no me consultó. Son personas soberbias, son personas que se consideran exclusivas, únicas, que no necesitan a Dios de ninguna manera. Mirad, la primera condición que hace falta para que la palabra de Dios dé fruto dentro de nosotros es la humildad. Lo contrario de un corazón duro es un corazón humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un corazón humilde es aquel que escucha la palabra del Señor y tiembla, porque sabe que esa palabra le va a llegar al alma. Sabe que esa palabra tiene una fuerza creadora, que no tiene ninguna palabra humana. Sabe que el Señor cuando habla no pierde el tiempo. Que el Señor cuando dice algo, lo dice para crear vida. El Señor nunca crea la muerte. En el libro del Génesis vemos cómo el Señor pronuncia 10 veces la palabra. Y dijo Dios, 10 veces. Y todo lo que dice Dios se hace. Y crea la vida y crea todo lo que hay en la vida. Tenemos un Dios creador todopoderoso de vida. La palabra del Señor debe de caer en un sitio para crear vida, pero necesita un terreno apropiado, no un corazón duro, sino un corazón humilde. Segundo terreno, son esos bancales llenos de piedras. A veces se siembran esos bancales porque es imposible quitar tanta piedra. No son piedras grandes, son piedras pequeñas, pero esas piedras pequeñas ahogan la tierra. Son aquellas personas que escuchan la palabra, pero no tienen raíces profundas. Las piedras simbolizarían el ruido en el que estamos viviendo en este momento, un ruido por fuera y por dentro. ¿Cuál es el ruido? Pues el ruido es que no estamos quietos ni un segundo, que nos da miedo la soledad, nos da miedo el silencio. Lo hemos podido comprobar en estos 2 años. La gente se aburría, se le caía la casa encima, no sabían estar dentro, necesitaban estar continuamente saliendo, hablando o poniendo música. El silencio hace falta para escuchar la palabra de Dios. Sin silencio no hay escucha. No podemos escuchar la palabra y al mismo tiempo estar en una situación ruidosa.
Hace falta el ruido antes y después para escuchar la palabra del Señor. A veces en las iglesias nos molesta el ruido. La liturgia tiene unos momentos de silencio para meditar lo que se ha oído en las palabras o para dar gracias al Señor después de la comunión. Hay iglesias donde no hay un segundo de silencio. En cuanto aprovechas para ver un poquito de silencio, enseguida sale alguien cantando, enseguida sale alguien diciendo alguna oración en voz alta y los silencios brillan por su ausencia, cuando están ordenados que se organicen en la liturgia para poder meditar tranquilamente lo que se ha asimilado. Por tanto, hace falta silencio en nuestras vidas, ratos de estar a solas con la palabra. Hace falta también en el tercer terreno. El tercer terreno es aquel que está en tierra, pero al mismo tiempo que crecen las buenas semillas, pues dejamos que crezcan las espinas, los abrojos, las malas hierbas. ¿Qué quieren decir estas malas hierbas que crecen juntamente con las buenas hierbas? Pues quiere decir que en nuestra vida, además del Señor, escuchamos a mucha más gente. El Señor es compatible con otros instrumentos de voces. Escuchamos al Señor, sí, pero también escuchamos a la gente que nos dice: en este mundo estamos para ganar dinero. En este mundo estamos para divertirnos. Y lo que no te diviertas aquí no te lo vas a llevar al otro lado. Disfruta, céntrate en ti mismo, que esta vida es corta. Escuchamos muchas veces voces que nos dicen todo lo contrario del Evangelio. Podríamos decir que escuchamos al demonio y escuchamos a Jesús, las dos cosas. Pero también es verdad que a veces la palabra contraria al Señor tiene mucha fuerza y al final termina por dominar la palabra del Señor. Ahogan la palabra. Jesús habla de tres cosas. Habla de los placeres de la vida, las riquezas y las continuas preocupaciones. Es verdad, la vida nuestra está llena de preocupaciones. A veces uno piensa, ya llegará la jubilación y cuando llegue la jubilación ya estaré tranquilo y me dedicaré. Y luego llega la jubilación y estás más ocupado que nunca. ¿Cuándo vamos a tener un tiempo de verdad para dedicarnos a la palabra del Señor? Pues hay que fabricarlo, hay que crearlo. Hay que crear espacios de encuentro con el Señor en nuestras vidas. Espacios en el silencio, espacios para que ablande nuestro corazón, para que la semilla pueda germinar ricamente dentro de nosotros. Pues así tenemos la tierra buena, en donde la palabra del Señor puede dar fruto, un corazón humilde, un corazón que busca el silencio y un corazón que sabe escuchar la palabra de Dios por encima de todas y que no le da más importancia a las otras palabras. Solo el Señor tiene una palabra que nos da la vida para siempre. Y nos faltaría por llegar a un último apartado. El último apartado sería el siguiente. Si el Señor quiere entrar en diálogo conmigo, mi actitud es la de escucharle. Y la escucha es la fe. La fe supone estar atento a lo que el Señor me dice, escucharle con atención. Las condiciones para que dé fruto esa escucha, pues ya la hemos visto en la parábola del sembrador. Ahora nos faltaría un último punto. Y el último punto sería, ¿dónde escuchar la voz del Señor? Porque si el Padre Dios nos dio el único mandamiento, escuchad a mi Hijo, yo ya tengo las condiciones, yo ya me he preocupado por crear dentro de mí un espacio para que la palabra del Señor dé fruto. Ahora viene el siguiente paso. ¿Dónde tengo que escuchar al Señor? Pues vamos a trazar como 3 lugares, 3 espacios. Hay muchos más, pero nos vamos a centrar exclusivamente en estos 3. El primero de ellos es, sin lugar a dudas,
el más cercano, el más próximo que tenemos nosotros, es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra que el Señor ha dirigido a los hombres para que los hombres encuentren en ella lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor hace por nosotros, está haciendo por nosotros y hará al final de la historia. La palabra del Señor no tiene toda la misma importancia. Para nosotros, la parte más importante de toda la palabra del Señor son los evangelios. Para los judíos, lo más importante es la Torá de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, pero para nosotros son los 4 evangelios. Ese es el corazón de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios escrita tal y como la tenemos en los evangelios, estamos escuchando al mismísimo Jesús. Jesús nunca dejó escrito nada. Todo lo que dejó escrito lo dejó grabado en los corazones de sus discípulos que escuchaban atentamente la palabra de Jesús. Cuando los discípulos, después de Pascua, descubrieron por primera vez que Jesús no era un puro hombre, hasta ese momento los discípulos solo tenían delante al hijo de María, el hijo del carpintero, al carpintero de Nazaret, un hombre como nosotros. Pero cuando descubren a partir de Pascua, a partir de la resurrección del Señor, cuando descubren, como dice Tomás cuando se encuentra con el Señor, ¿no? Señor mío y Dios mío. Esa confesión de fe solo la hacen cuando se encuentran con el resucitado, porque descubren el misterio de la persona que había vivido con ellos aquellos 2 años. A partir de ese momento, cuando descubren que Jesús no es un puro hombre, sino que era Dios que había vivido en medio de nosotros como un hombre, a partir de ese momento se vuelven locos los apóstoles para recordar las palabras del Señor, porque las palabras del Señor era el tesoro más grande que podían ellos conservar. Tuvieron que hacer un ejercicio de memoria impresionante para recordar todo lo que le habían oído durante 2 años a Jesús. Y mira que Jesús les predicó bastantes veces. Entre todos ellos reunidos, empezaban a reunir y a recoger todas esas palabras que el Señor les había dicho, todas las parábolas, todos los ejemplos, todas las disputas que había tenido el Señor con las autoridades judías contrarias a Él, todo lo que el Señor había hecho, toda su manera de tratar a la gente, todo aquello había que conservarlo, porque eran todo lo que Dios nos había hecho haciéndose un hombre como nosotros. Era el tesoro escondido, lo habían encontrado, era la perla preciosa, la habían encontrado. Jesús era Dios entre nosotros y todo lo que Él había dicho, todo lo que había hecho, había que conservarlo como oro en paño. Y hubo un trabajo impresionante de memorización de todo lo que Jesús había hecho y dicho. Todo eso se conserva en la Iglesia durante 40 años, pero no se conserva por escrito, se conserva por tradición oral. Durante 40 años los apóstoles le dieron muchísima importancia a que lo que ellos predicaban tenían que ser las palabras mismas que Jesús había dicho. Aunque no exactamente las mismas palabras, pero sí los mismos significados. Por eso tenían los apóstoles libertad para modificar algunas expresiones, porque lo que querían era llegar al sentido de las palabras. Ellos eran los intérpretes autorizados por Jesús para conservar su palabra para todas las generaciones hasta el final del mundo. Durante 40 años conservaron la palabra del Señor. Cuando los apóstoles iban desapareciendo por ley de vida, los discípulos de los apóstoles se dieron cuenta de que tenían un tesoro que había que conservar para las generaciones futuras. Y fue cuando empezaron a poner por escrito la predicación de los apóstoles. En los evangelios tenemos recogida la predicación de los apóstoles, interpretada por los evangelistas,
pero sabían muy bien que esa interpretación que hacen los apóstoles se remonta hasta el mismísimo Jesús y que muchas de las palabras que recogen son palabras auténticas de Jesús y algunas las conservaron en el idioma original, en arameo. Bueno, pues ahí tenemos ese encuentro con el Señor que podemos hacer en privado cuando leemos los evangelios. Es un encuentro directo, personal con el Señor. Nos dice la Iglesia que si no leemos las Escrituras no conocemos a Jesús, que el único retrato que nos vale a nosotros hoy en día para conocer a Jesús es la Escritura que se fundamenta en la predicación de los apóstoles, porque esa predicación parte del mismísimo Jesús, es la única interpretación autorizada. Se han escrito muchísimos libros sobre Jesús y se siguen escribiendo muchísimos libros, pero la Iglesia solo reconoce 4 evangelios, no reconoce más. Hay casi 80 escritos, pero esos 80 no se reconocen como auténticos. Hoy en día hay personas que se hacen millonarias escribiendo libros sobre Jesús, diciendo que han encontrado documentos secretos que la Iglesia ha escondido para que no lo sepan. Y se hacen millonarios y hay gente que los compra y hacen películas. Hay por ahí un señor que se está haciendo rico con esos libros que está escribiendo, diciendo que tiene una máquina del tiempo y que con la máquina del tiempo ha ido al pasado para hacerle entrevistas a Jesús y que nos ha traído el resultado de esas entrevistas y que son contrarios totalmente a lo que nos dice la Iglesia. Bueno, pues estos señores existen y están por ahí, pero nosotros no tenemos que darle ningún crédito. A nosotros la palabra de Dios tenemos que leerla dentro de la Iglesia. Es el único lugar donde tenemos que leerla. Por eso, el lugar principal para escuchar la palabra es el ambón. El ambón es el lugar original donde tiene que proclamarse la palabra del Señor. Es desde ese sitio donde el sacerdote, consagrado para representar a Jesús como si estuviera aquí delante de nosotros, el sacerdote le presta la voz a Jesús. Y nosotros que tenemos fe, escuchamos la voz de un sacerdote, pero es la voz de Jesús que nos habla en castellano, en valenciano, que nos habla la palabra del Señor, su palabra. Es el Señor en persona el que nos está hablando. Hacemos un ejercicio de fe para escuchar esa palabra. Por eso es necesario que cuando se escucha esa palabra estemos atentos, con los oídos bien abiertos y no mirando el móvil ni distraídos. Es una escena cotidiana en nuestras parroquias, eso de ver a la gente cuando habla el cura de bueno, ¿qué va a decirnos? Y ponerse a mirar los WhatsApp, a mirar el móvil. Es necesario, por tanto, asiduidad con la palabra y al mismo tiempo profundidad. Es necesario silencio para dejar que la palabra entre dentro de nosotros. La Iglesia nos propone 4 pasos. Primer paso, leer tranquilos, despacio, un texto, una pericopa, una frase del Señor. Segundo paso, meditarla, fijarnos en las cosas que ocurren. Reflexionar sobre lo que hacen los personajes, lo que dice Jesús, lo que dicen los apóstoles, etc. Luego vienen las preguntas que nos surgen de la meditación. Y esas preguntas se las dirigimos directamente a Jesús. Entablamos un diálogo con Él. Señor, ¿qué has querido con esto? ¿Por qué esta persona reacciona de esta forma? ¿Por qué tú reaccionas de esta forma? Dialogar con el Señor. Y luego, cuando ya hemos hecho eso, entonces sacar una conclusión. ¿Qué me dices para que yo ponga en la vida algo de lo que he aprendido al leer esta lectura? Es algo que se puede hacer perfectamente en 10 minutos. No necesitamos más tiempo. Si tienen más tiempo, ojalá le pudieran dedicar más tiempo a esa lectura meditada de la palabra del Señor. Eso es oración. Por tanto, el primer encuentro con el Señor lo tenemos en la palabra, en donde oímos directamente su palabra, tanto a nivel individual como a nivel comunitario en la liturgia de la Iglesia. Nunca le daremos la importancia que tiene al hecho de que alguien lea en el ambón la palabra del Señor. La Iglesia habla, ya lo sabréis
que se repite mucho después del concilio. Hay dos mesas con dos panes diferentes, el pan de la palabra y el pan eucarístico. En la misa el Señor nos alimenta con esos dos panes, con su predicación y con su acción. El Señor predicaba y hacía milagros. Y esas dos cosas sigue haciéndolas en la Iglesia. Nos enseña con su predicación y transforma nuestra vida con la acción eucarística. La Eucaristía es un alimento que transforma nuestra vida, pero también la palabra nos purifica cuando la oímos con los oídos atentos. La palabra del Señor tiene un poder purificador. El sacerdote dice una serie de oraciones que no escuchamos nosotros, y sería bueno que alguna vez la dijeran en voz alta. Son las oraciones secretas, se llaman así porque las dice en silencio. Y cuando habla la palabra del Señor dice una oración preciosa. Bueno, segundo lugar donde escuchamos la palabra del Señor. ¿Cuál es ese segundo lugar donde la escuchamos? El segundo lugar es nuestra historia personal. Dios nos habla a través de los acontecimientos de nuestra vida. ¿Qué nos ha querido decir el Señor en estos 2 años de recogimiento casero, familiar, sin poder salir prácticamente de casa? ¿Qué nos ha querido decir el Señor con todo esto? Hay gente que lo ha interpretado perfectamente. El relativismo de la vida, el relativismo de las cosas temporales, que hay que centrarse en lo esencial de la vida. Lo esencial de la vida no es las cosas superficiales, las cosas de la calle. Lo esencial de la vida es desarrollar una vida con sentido. Y un sentido que abarque toda nuestra vida, desde el origen hasta el final. Hemos nacido del amor de Dios y caminamos hacia el amor de Dios. No venimos solamente de la nada y caminamos a la aniquilación del ser por la muerte. Nacemos del amor de Dios y nuestro destino es encontrarnos con el amor de Dios. Y en medio que nos encontramos, entre el origen y el final que nos encontramos rodeados del amor de Dios, en todo momento. Fíjense una cosa, cuando la pecadora aquella que nos cuenta San Lucas en el capítulo 7 entró en la casa de un fariseo donde solamente había hombres, aquel fariseo le había hecho un convite a Jesús, lo había estado escuchando en la sinagoga, se quedó entusiasmado con Jesús y decidió invitarlo para tener una conversación más cercana, íntima, profunda con él. Pero se interrumpió aquella comida porque una señora de la calle entró de manera un poco agresiva, irrumpiendo en un mundo de hombres, echándose a los pies de Jesús y tratándolo de una manera completamente indecente. Pero Jesús aguantó el tipo, porque él precisamente había venido para eso. El fariseo se recomía por dentro, no podía soportar que aquella señora entrara en su casa. Estaba manchándola por todas partes. Y Jesús le contó aquella parábola. Si un hombre le perdona a otro una pequeña cantidad de dinero y a otra persona le perdona una grandísima cantidad de dinero, ¿cuál de los dos estará más agradecido con el que les ha perdonado? El fariseo respondió espontáneamente: le estará mucho más agradecido a aquel al que le haya perdonado más cantidad de dinero. Y dice Jesús, eso es lo que está pasando aquí. Esta señora se siente perdonada por una gran cantidad de pecados, pero tú no te sientes perdonado por nada, porque tú te consideras justo. Por eso, cuando yo he entrado en esta casa, no ha entrado la salvación a tu casa, porque tú ya te has salvado por tus propias fuerzas. Pero esta señora ha encontrado en mí la salvación de su vida. Esto es una de las cosas que uno cuando reflexiona se da cuenta de por qué hay tanta gente que no ama al Señor. ¿Por qué hay tanto fariseo Simón
que no encuentra en Jesús que no le da a Jesús esa respuesta que Jesús se merece? Pues hay una razón muy sencilla, y es porque la actitud del fariseo todavía no ha desaparecido de nosotros, porque consideramos que los grandes pecadores son otros, que a mí el Señor no tuvo que morir en la cruz para salvarme, que mis pecados no son tan importantes, que el Señor murió para perdonar los pecados de la gente importante, de pecadora, pero no de nosotros. Parece como que el Señor salvó a otros, pero a mí no me salvó. Entonces, como la salvación tiene que ver con otros, entonces yo no me meto dentro de ese sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz para morir por los pecados del mundo. Jesús demostró en la cruz un amor infinito por todos nosotros, pero hay que saberlo ver. A unos les habrá perdonado como aquella pecadora directamente su pecado, pero a otros los ha vacunado para que no contraigan esos pecados. Tenemos que ver todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, desde la creación del mundo, la creación del aire, la creación de los alimentos, la creación. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Sí, puede ser que no hayas cometido grandes pecados, porque el Señor te ha vacunado desde pequeño, te ha hecho crecer en un ambiente cristiano, te ha protegido gracias a tus padres, a tus maestros, a tus educadores, te ha protegido para que no caigas en esos pecados. Y eso tenemos que darle más gracias a Dios, porque nos haya protegido que porque nos haya curado. Nos ha prevenido. Hay una terapia que es la terapia de la prevención y otra terapia que es la de la curación. Y nosotros no nos damos cuenta de esa terapia de prevención que ha tenido el Señor con nosotros. Todo eso lo encontramos cuando nos encontramos con el Señor en la vida. Pobre desgraciado, mira lo que ha hecho. Y es que yo no hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en su lugar. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque el Señor me ha protegido. Porque me ha ayudado de ciertas personas que me han evitado que yo me meta en esos caminos. Si tuviéramos que poner monumentos en todos los lugares donde el Señor ha actuado hacia nosotros, quizás las calles estarían llenas. Los patriarcas, cada vez que se encontraban con el Señor, edificaban un altar, levantaban un pedrusco y decían: aquí me encontré con el Señor. ¿Cuántas veces tendríamos que hacer eso nosotros a lo largo de nuestra vida? Tercer lugar donde nos encontramos con el Señor. Si el primero es la Sagrada Escritura, en privado y en la liturgia de la Iglesia, el segundo es los acontecimientos de la vida, todo lo que nos rodea, el aire, los alimentos, las personas, las cosas que nos pasan. El Señor nos habla a través de todo eso. Y tercer lugar, el tercer lugar es un lugar donde Dios no nos habla, es un lugar donde nos grita. Dice el profeta Amós que el Señor ruge como un león. Pero ¿qué ocurre cuando una persona está sorda? Que ya puede el león gritar todo lo que quiera. Los que están sordos no escuchan la palabra del Señor. En la Biblia, cometer un pecado significa no oír la palabra del Señor. El pecado para la Biblia es estar sordo ante la palabra del Señor. Y el Señor nos habla gritándonos a través de los pobres. No me refiero ya a los pobres por oficio, me refiero a los pobres de verdad. Aquella gente que necesita ayuda en la vida. Necesita que alguien le eche una mano, lo levante del suelo, le levante el ánimo, le cree una ilusión por la vida. No es solo los pobres de céntimos o de monedas, sino los pobres de tanta necesidad, de compañía, de soledad, de orientación en la vida. Hay un pasaje en el Evangelio también de San Lucas, que es el de aquel millonario que hacía fiestas todos los días, invitaba a todos sus amigos y a sus amigas, invitaba bandas de música para que les alegraran las fiestas, les compraba trajes lujosos para que la gente fuese vestida bien a la fiesta. Aquel hombre no nos dice el Señor, cuando nos cuenta esta parábola, de que fuera un ladrón. Nos dice simplemente de que era un hombre rico, había tenido mucha suerte en la vida.
Pero tenía un problema muy grande, y es que la riqueza le hizo sordo, le volvió sordo. En la puerta de su casa había un pobre llamado Lázaro, y aquel pobre deseaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie salía a darle un poco de pan. Podemos ver reflejado en ese Lázaro pues a tanta gente humillada y ofendida, a tanta gente que nos rodea, tanto a nivel de pueblo como a nivel de nación o como a nivel de planeta, los países del tercer mundo ante el primer mundo, ¿no? ¿Qué le hubiera costado a aquel hombre rico? ¿Qué le hubiera costado salir y darle un plato de comida o ponerle un traje nuevo a aquella persona que estaba allí? Claro, el colmo hubiera sido que hubiera salido, lo hubiera tomado de la mano y le hubiera dicho: ven, siéntate con nosotros a disfrutar de la fiesta. Si no llega a una cosa, por lo menos podía haberle dado a la otra, haberle dado de lo que le sobraba, pero no hizo ni una cosa ni la otra. Y el Señor nos dice que aquello fue un pecado muy gordo, porque no escuchó el grito del pobre. El Señor nos dice que Él se identifica con los pobres. Cuando Jesús resucitó, ya no tenía rostro. Tenía rostro, pero no lo identificaban. Los discípulos les costó reconocer a Jesús. El rostro de Jesús era el mismo, pero se había transfigurado después de la resurrección. Eso quiere decir que a partir de la resurrección el rostro de Jesús se transfigura delante de nosotros en muchos rostros. Y uno de esos rostros en donde Jesús nos dirige la palabra rugiendo como un león es precisamente en los rostros de los humillados y ofendidos de la historia, en todos los pobres que nos rodean solemnemente. No puede un cristiano ser un cristiano de verdad sin escuchar el grito del Señor que brota del corazón de esa gente humillada y ofendida en la historia. Quisiera terminar, ya va siendo hora de terminar, con un relato que vamos a leer en San Marcos, un relato que conocemos todos. San Marcos recogió este episodio probablemente de la boca del mismísimo San Pedro, del que dicen que fue su compañero de viajes. Había sido compañero de Pablo y luego fue compañero de Pedro. Y escuchó del mismo Pedro probablemente este acontecimiento. Llegó Jesús estaba por las afueras de Galilea, por la parte norte, en las zonas de Siria y de Fenicia, y le presentaron unos amigos, le presentaron a un sordomudo. Aquel hombre nunca había oído hablar de Jesús, porque era sordo. Pero los amigos sí que habían oído hablar de Jesús. Y aquellos amigos que habían escuchado a Jesús dijeron: ¿por qué no llevamos a nuestro amigo y se lo presentamos a Jesús? Se lo llevaron y le pidieron que hiciera algo por él. Fueron los amigos los que intercedieron ante Jesús. Es un ejemplo muy bonito de cómo una comunidad cristiana puede ayudar a otros miembros de la comunidad a presentarlos a Jesús cuando tienen muchas dificultades. Aquel hombre era sordomudo de nacimiento, ni oía ni hablaba. Y nos cuenta el Evangelio de San Marcos que Jesús hizo una cosa muy simple, muy sencilla. Le metió los dedos dentro del oído, escupió en los dedos su saliva y le metió los dedos con la saliva en la lengua a aquel hombre. Y cuando ya estaba haciendo eso, dirigió la mirada al cielo, invocando al Padre, y dio un gemido. Un gemido es como diciendo: Padre, aquí hay una necesidad, ayúdame, hazlo, porque Jesús siempre decía que Él no hacía por sí mismo, Él hacía lo que el Padre le decía. Se invoca al Padre, le gime al Padre y le pide que actúe con ese hombre. Y en ese momento da un grito: Efatá. En arameo, Marcos nos ha conservado una palabra auténtica de Jesús: Efatá. Y en ese instante
se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua. Fíjense en el orden en el que se cura aquel sordomudo. Primero se cura el oído y luego se suelta la lengua. ¿Qué nos ha querido decir con este ejemplo San Marcos? San Marcos no escribe solamente anécdotas de la vida de Jesús para contarnos anécdotas, sino que nos cuenta hechos de Jesús para que aprendamos de ellos. San Marcos se da cuenta de que en la comunidad cristiana hay mucha gente que no sabe escuchar la palabra. Y se da cuenta de que porque no saben escuchar la palabra, no saben luego explicarla. Así que en ese sordomudo estamos reflejados todos nosotros. Estamos necesitados de la acción del Señor. Señor, yo quiero ser un buen discípulo tuyo, pero te necesito, porque si tú no me abres el oído, yo no puedo entender tu palabra. En la oración no somos nosotros los que actuamos. Le pedimos al Señor que sea Él el que actúe en nosotros, que abra el sentido espiritual de las palabras que escuchamos, que nos dé el Espíritu, que ilumine nuestro corazón para entender su palabra, que nos abra el efatá, el oído. Y cuando yo haya escuchado y entendido esa palabra, entonces es cuando estoy en condiciones de convertirme en evangelizador. ¿Por qué no hay evangelizadores en nuestras parroquias? Porque no hay escuchadores de la palabra, no hay oyentes de la palabra. Pero no hay oyentes porque no se lo piden al Señor, porque no hay amigos que lleven al sordomudo para que le diga, Señor, ábrele el oído. Ese tiene que ser uno de los objetivos de la Cuaresma. Pedirle al Señor que nos abra el oído para entender su palabra. Y una vez que yo la haya entendido,